Kio presenta Leadership Conversations by Tecnófagos con José Luis Noriega. Cada transformación comienza con una conversación. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Leadership Conversation by Tecnófagos, espacio en donde platicaremos con los líderes que transforman los negocios. En esta ocasión tenemos un gran invitado, Luis Ortiz, bienvenido. Chief Operation Officer de Klar. Platicaremos desde su llegada, platicaremos de la inteligencia artificial, cómo está afectando y beneficiando el entorno de los servicios financieros. Así que créanme, no se lo pierdan. Bienvenidos. Precaución. Escuchar este episodio podría cambiar tu forma de pensar. Luis, nuevamente bienvenido a Leadership by Tecnófagos. Muchísimas gracias, Luis. Luis, queremos empezar a platicar primero de ti, si me lo permites. ¿Dónde viene Luis? ¿Dónde nace Luis? ¿Qué estudiaste, amigo? Yo vengo de un pueblito bastante pequeño en el sur de España, se llama Luque, un pueblo en Córdoba, 3,000 personas, o sea, genuinamente pequeño. Chiquitín. Soy ingeniero informático, estudié en Madrid, en la Universidad Complutense, y poco a poco mi carrera fue evolucionando desde la parte más puramente técnica. Yo comencé como ingeniero, desarrollador de software, poco a poco hacia la parte de un poquito más de negocio. Pasé de ingeniero, desarrollador, comencé a trabajar en consultoría de negocios. Como todos, ¿no? Las diferentes etapas que tienes que ir viviendo, ¿no? Y pues de ahí eventualmente estuve haciendo una maestría en Estados Unidos y hace 10 años que llevo aquí en México. Y pues ya... Luis, hermano, ya eres mexicano. Tal cual, tal cual. Yo pensaba que venía un año o dos y se nos alargó. Familia en México, mi esposa es de aquí, los niños aquí. Así que ya un tiempito aquí y bien contento. ¿Cuál es la decisión que pasa por tu mente cuando eras más joven el querer estudiar informática? Porque, somos contemporáneos, las decisiones que a veces de vida o valores familiares, en ese momento la tecnología no era lo que era hoy, no teníamos ese auge o esa intención de decir lo quiero, como a lo mejor hoy los influencers, ¿no? Que de repente se llenan y es como una oportunidad muchísimo de crecimiento, pero en los 80s, en los 90s crecimos con el internet, lo vimos nacer, las tecnologías de móviles no eran los que eran, para nosotros existía el SMS, no más, WhatsApp ni nos imaginábamos. Pero platícame qué pasa por tu mente en querer de repente decir, esta es la decisión que quiero y me quiero enfocar a la parte de tecnologías de información. Pues fue, te diría, por pura curiosidad y justo, o sea, a nosotros nos tocó la época de el primer ordenador, la primera compu, ¿no? O sea, es un monstruo, ¿no? Grande, blanco, sí, pesado, que se conectaba a internet con un módem que pitaba, y si te conectabas, sí, ya tu madre no podía marcar por teléfono, tal, ¿no? Entonces, a mí me pareció eso algo fascinante, genuinamente, o sea, sentía que había un mundo por descubrir y luego, pues, aprendes, no sé, con 12, 13, 14 años, programar. ¿Qué es eso de programar, no? O sea, puedes hacer cosas en la compu que hagan lo que tú quieras. ¡Wow! ¿No? Qué cosa más fascinante, ¿no? Y empiezas a tener o al menos en mi caso, esta capacidad de descubrimiento, este apetito natural, junto con, pues escuchas que parece que es una buena carrera profesional, o sea, es como de esto puedes vivir si te dedicas a ello, ¿no? Entonces, pues como poco a poco durante esos años finales de la escuela, prepa y tal, fue como, yo creo que sí me quiero dedicar a esto. Y pues creo que te diría la palabra más clave, curiosidad. O sea, ¿de qué va esto? Hay mucho por descubrir, pues adelante. Qué interesante. Vienes de Madrid, estudias una maestría, un MBA en Estados Unidos, llegas a México en el 2016 y vamos a empezarnos a meter a lo que es nuestro core business. Llegas a Klar y lo platicábamos antes de iniciar esta conversación. Literal es tu bebé. Tú empiezas Klar desde cero, con una oportunidad y una visión escuchada, analizada, consensuada, sobre todo de tu lado, me imagino, creíble y alcanzable. Pero hoy, años después,
es impresionante lo que Clark es y lo que ha evolucionado. Pero no me quiero ir todavía al momento de hoy. Platícame cómo llegas, cómo crees en ese proyecto, posicionándote en ese momento, porque platicándolo hoy es bien fácil, pero tomar esas decisiones de negocio, de persona, en una oportunidad de un sector súper competitivo, ¿cómo viviste ese momento? Pues yo cuando me vengo a México vengo a trabajar en consultoría. Estaba trabajando en Bain & Company, llevaba ya pues, un par de años y ya en mi cabeza ya estaba oye, o sea, a mí me gusta hacer, o sea, está bien, o sea, trabajas, cuando estás en consultoría trabajas pues, en proyectos como muy estratégicos, muy fancy y todo, pero ya sentía la necesidad de hacer y pues, yo había trabajado justo ahí en esta empresa con Stefan, que es el fundador, el CEO de Clark, ¿no? Correcto. Y estaba pues, un día platicando con él, normal, ¿no? Con un amigo. Pues, sí, estoy bien cansado, un poco ya, como que no tengo claro que esto es lo que quiero hacer. Quiero como que empezar a ya hacer como que algo, pues, voy a buscar algo chiquitito, ¿no? Algo que esté empezando. Y yo no sabía que él ya estaba pues, digiriendo lo que luego sería Por su mente él ya estaba en otro mundo, ¿no? En desarrollo. Él ya estaba trabajando en Clark, ¿no? Sí. Entonces, pues tío, para hacerte la historia corta, después de pues, un poco de conversación, de opinión, de la vida, ¿por qué no te vienes conmigo? O sea, estamos arrancando esto, si quieres hacer algo de veras desde cero, pues vente, así como tengo unas hojas de papel encima de la mesa. ¿No? Tal cual. Y pues acelerando unos cuantos años, aquí estamos, pero sí, fue un poco, te diría que hasta el mismo apetito, curiosidad que hablábamos de joven, se vuelve a repetir pues ya un poco más grande, en un contexto más de profesional, de hacer algo, pero pues tal cual, así, y pues arrancar este bebé. Luis, son muchos años con una responsabilidad, lo voy a decir, muy importante. Tu rol de C-Level en esta organización es, permíteme decirlo, totalmente estratégico para el desarrollo del negocio, para mantener la operatividad. En su momento, en el pasado, platicábamos de los riesgos y las penalizaciones que un sector de este tipo puede llegar a tener si presentas indisponibilidades en el servicio y la competitividad que hoy tiene. Déjame leer un poquito de lo que hoy es Clark, porque son datos sumamente relevantes y por favor ayúdame a validar si hicimos la tarea. Sí. Fundada en 2019, hoy en día tiene más de 7 millones de usuarios, en donde en los últimos 2 años duplicó su base instalada. Eso no es sencillo de decir y me imagino que mucho menos de hacer. Sí, es un buen reto y la única forma pues, es pensarlo por adelantado, prepararte antes, ¿no? Sí, ingresos anuales de más de $300 millones y hoy una valoración estimada de $800 millones. Son números realmente impresionantes, en donde cuando tú inicias esto como si fuese un recién nacido y hoy lo ves básicamente correr, meter goles en un mundial, el camino no ha de haber sido fácil, ¿correcto? Hemos tenido que trabajar bastante por el camino, afrontar pues, retos y pensarlo todo con mucho cuidado, estar siempre pensando en hacia dónde quieres ir, ¿no? Pero sí, un poquito miramos hacia atrás y decimos, wow, está bastante chulo lo que hemos hecho hasta ahora. Pero lo importante es que miramos hacia adelante y es como, y lo que nos queda todavía, o sea, esperamos que sea mucho más grande, ¿no? Entonces, pues sí, eso nos permite estar motivadísimos cada día. Correcto. Platicábamos del número de clientes exorbitante en el cual crecieron y quiero sentarme con una pregunta que me parece importante escucharte, porque aquí en Leadership by Conversation eso es lo que queremos, sacarle ese jugo a los grandes líderes de cómo llevan esta transformación de los negocios. El crecer, el atenderlos, el protegerlos no es sencillo. Y las eficiencias en esta historia probablemente
tengan altas y bajas, ¿estás de acuerdo? ¿Cómo rompes ese primer ciclo de decir, ya lo construimos, ahora viene un crecimiento exponencial? ¿Cómo te preparas tú como líder con tu equipo de trabajo para que ese ciclo o ese crecimiento no exista una brecha o una área de oportunidad que a la larga pueda ocasionar un problema en el negocio? Pues te diría, José Luis, nosotros hemos tenido, creo que, muchísimas buenas decisiones, muchísimas, posiblemente decisiones mucho más cuestionables a lo largo de la trayectoria de CLAR. Creo que una de las decisiones de las que nos sentimos más cómodos y creemos que fue de lo más correcta, y puede sonar muy etéreo, pero es pues la estructura de inversores que nos acompañan muchos desde el primer día. Ellos nos han permitido tener una visión mucho más a largo plazo. Si tú te vas al 19, 20, 21, en México y Latinoamérica, me atrevería a decir hasta en buena parte del mundo, había casi un exceso de capital disponible. Cuando nosotros arrancamos, pues digo, casi que parecía que CLAR iba a ser un monstruo como en 3 días y si tenías casi que descargas en el App Store, ya tu compañía lo tenía hecho y valía quién sabe cuánto y ya estaba todo Esa hecho, ¿no? Era una variable en un startup, ¿no? Por nivel de aplicativos, las descargas, correcto. Me voy antes. Lista de espera. O sea, había un punto donde, ¿qué tan grande es tu lista de espera? Todavía no lo habías construido, pero bueno, abrías tu lista de espera y tal. Y pues ahí estaba. Y luego descargas y tal. Y nosotros, la verdad, que era un poco por la personalidad del equipo, por la forma en la que nos fuimos asociando con los distintos inversores. Uno, nunca nos terminamos de creer eso, o sea, era como, no, aquí tenemos que construir una compañía que de verdad sea una compañía y sea rentable y a largo plazo. Y pues nuestros inversores nos permitieron hacer eso, nos permitieron que la métrica de descargas o la métrica de pues, cuántas personas han registrado en tu aplicación, en aquel momento ni siquiera estabas hablando de pues, en tu compañía de servicios financieros, tu aplicación, ¿no? O sea, que esa no fuese la métrica clave de tu negocio. Señores, podamos sentarnos a construir una infraestructura tecnológica. En nuestro caso, podamos sentarnos a construir los activos regulatorios que necesitamos. Nosotros estamos hablando de los ahorros, al final de varias de las cosas más importantes de las personas en la vida. Tienes que construir conceptos muy sólidos para que aguanten en el tiempo. Confianza es el nombre, sin ninguna duda. Entonces, pues, el cómo nos preparamos o el qué fue para nosotros diferencial fue poder permitirnos, y genuinamente creo que es el lujo de pensar un poco más a largo plazo. Luis, acabas de mencionar 2 palabras que me ayudan a pensar en una siguiente pregunta: confianza y la disrupción de tus usuarios finales. En la banca o en el negocio que te mueves hoy en día, nacen para desafiar muchas de las reglas, no sé si le quiero llamar estándares o del pasado, que rigen hoy mucho el sector financiero. ¿Cómo Clark vive hoy esa evolución y cómo evitas, al nivel que tú tienes y la visión estratégica con la que manejas, esa disrupción que no termine en ser un desafío que ocasione un error o una desviación en el negocio? Pues te diría que es tratar de tener siempre al menos el horizonte en mente. O sea, hacia dónde quieres ir, a dónde quieres llegar. Es muy poco probable que si tú trazas un plan, te adhieras perfectamente al plan. No vas a tener siempre una desviación para acá, un poco para arriba algunas cosas, un poco para abajo otras. Querías construir un cierto producto y luego te das cuenta pues, que no funciona exactamente como tú pensabas, que hay pues, ciertas
limitantes en cuanto a lo que puedes hacer por distintos temas de mercado, de regulación, de expectativa del público, ¿no? Pero si mantienes al menos lo que nosotros pensamos, si mantienes siempre un poco como esta estrella polar de hacia dónde quieres ir, pues estas pequeñas desviaciones en el camino te las traes 3 pasos y ves la línea recta. Uh-huh. Entonces, el poder pensar en hacia dónde quieres ir, aceptando que no todo va a ser perfecto por el camino, creo que es lo que te permite generar esa disrupción, entendiendo pues, que no siempre va a ser perfecto, pero poder continuar ese camino al final, en nuestro caso, nuestra misión pues, de poder democratizar los servicios financieros, porque hay buenos servicios financieros, no necesariamente hay buenos servicios financieros para todos. Sí, Luis, quiero seguir hablando de negocio, y aquí las conversaciones que hacemos son mucho de tecnología. Uh-huh. Y, si me lo permites, quiero hacer un poquito de insight en ese tema, porque obviamente el sector financiero no está deslindado de la tecnología. La ciberseguridad es un tema súper relevante. De hecho, en una de las conversaciones que tuvimos hace poquito en Tecnófagos, platicábamos de el nivel de biometría que hoy la Comisión Nacional Bancaria de Valores está estableciendo, de que ya no nada más es un tema de las huellas, sino ya también reconocimiento facial, y que obviamente para los usuarios lo deberíamos de agradecer, porque lo que queremos es tener seguridad con nuestro dinero, ¿no? A final de cuentas. Vamos a meternos un poquito en esa parte. Tecnológicamente hablando, ¿cómo orquestas una empresa del nivel como Clark para que tengas disponibilidad, para que los aplicativos no fallen, para que tengas, me imagino, BCPs, DRPs, continuidad en el servicio, pero desde una visión de negocio? Porque aquí lo que queremos es que nuestra audiencia aprenda de ti, porque hoy es muy fácil decir, ahí está, pero el construirlo no es sencillo, como lo platicamos anteriormente. Entonces, ayúdame a entender un poquito cómo es esa visión tecnológica desde el punto de vista de un líder de operaciones. Pues te diría, y has mencionado precisamente desde la perspectiva de negocio, ¿cómo te defines como empresa? Nosotros estamos en el sector de los servicios financieros. Obviamente, pues tu razón social dirá lo que tenga que decir. Sí. Pero internamente nosotros nos definimos como una compañía de tecnología. Correcto. Y eso no es solo el decir, no, pues me defino y qué cool, ¿no? Y a todos los colaboradores les decimos que somos una compañía. No es, o sea, el equipo que tiene más peso organizacional, más autonomía, cuyas decisiones posiblemente pesan más, es el equipo de tecnología. Queremos lanzar un nuevo producto, queremos hacer un ajuste. ¿Con quién vamos a hablar antes que con nadie? Vamos a hablar con el equipo de tecnología. Señores, esto, ¿qué tan cerca o tan lejos estamos de construir? ¿Cuáles van a ser los retos? ¿Qué les preocupa? Y luego empezamos ya a hablar con el resto del equipo, el marketing, el tal, el cómo lo vas a terminar de ajustar. Pero de veras, tu organización tiene que pensar en tecnología lo primero de todo. Tecnología no es, oye, pues sí, mira, ahí están, qué coraje ahí tener, y ahora pues, le regaño casi que el que estaba ahí encerrado, ¿no? en el centro de datos con sus máquinas estables. No, o sea, ya no es así. Es una parte, no una parte fundamental, me atrevería a decir, la parte en el centro del negocio. Y eso al menos a nosotros es lo que nos ha permitido poder crecer, poder evolucionar y tener una base sobre la que ahora estas conversaciones, cada vez que vamos a tener una conversación con el equipo, generalmente es una conversación mucho más fácil. El haberles dado la autonomía en esas primeras conversaciones, de, oye, quiero hacer este producto de crédito, y que su respuesta fuese, no, tenemos que construir un ecosistema casi de crédito, ¿no? Oye, pues esto vamos a tardar el doble. Sí, pero Luis, mañana vamos a crear el producto B y el producto C y el producto E,
Y si lo hacemos bien desde el principio, cada una de las sucesivas iteraciones van a ser infinitamente más rápidas. Y esas conversaciones no las tienes con el área de tecnología, como lo comentas, las tienes con el área de negocio, las podrías llegar a tener con el área financiera, con el área de desarrollo, no desarrollo tecnológico o desarrollo de negocio, con el área de marketing, pero son conversaciones tecnológicas que la gente lo entiende, ¿correcto? Totalmente. Y en Clara es algo que ya tenemos totalmente embebido. Nadie se cuestiona a día de hoy, oye, pues es que si queremos hacer esto, pues tenemos que ver cómo encaja pues al final en el portafolio de temas que trae el equipo de tecnología. O sea, es como, no, pues es muy fácil decir, no, pues este también, y además es muy prioritario, y el otro también es prioritario, y el otro también. A mí me gusta mucho cuando hablo con los equipos repetirles, oye, si todo es importante, nada es importante. O sea, no puede ser todo de máxima prioridad, pero entonces pues al final la prioridad es un concepto de orden de una u otra manera. Si todo lo ordenas, lo único que lo estás moviendo de esta caja a esta caja, pero pues siguen estando desordenadas las cosas, ¿no? Luis, ayúdame a jugar un momento a viajar en el tiempo. Cuando tienes meses en Clark y te piden montar toda esta operatividad y empiezas a tener esas conversaciones tecnológicas con los diferentes vendors, ¿cómo tomas la decisión de con quién sí y con quién no? ¿Quién te genera valor? ¿Quién no te genera valor? Obviamente, para todos el tema financiero es muy importante, pero déjame pensar que es más importante la experiencia usuario, la disponibilidad, los valores al interior, el que puedas tener los fines de semana tranquilo y que no estés sufriendo con un ecosistema que básicamente está iniciando. Ayúdame a estar en ese momento y platícame un poquito de esas conversaciones que tenías con Stefan o que tenías con tus vendors de decir, quiero esto, pero cuesta mucho, pero no puedes. Y en qué momento tú empiezas a tomar las decisiones de no, esto sí se necesita porque empieza a generarle valor al negocio. Ayúdame a entender o acuérdate de unas conversaciones que tuviste en ese momento. Desde bien temprano nos ha tocado ir teniendo este tipo de conversaciones, ¿no? en muchísimas soluciones. Nosotros siempre hemos, o sea, y la primera pregunta te diría que nos ha venido antes muchas veces y es, ¿lo construyo o lo consumo? Okay. Nosotros en muchas de las soluciones pues, hemos tendido a construir, pero pues hay aspectos en los que pues, es imposible, ¿no? Ustedes estáis en el mundo de la infraestructura, de centros de datos, ¿no? No me voy a poder construir un centro de datos. No voy a poder construir un centro de datos, o sea, es como... Por mucho que nos guste hacer las cosas nosotros y no, vamos a hacer muy bien y tal, o sea, creo que es de... Hay inversiones que nos podemos reservar y convertirlo en un TCO mejor, ¿no? Razonablemente, ¿no? Entonces, pues digo, para nosotros al final, cuando estamos muy chiquititos, siempre teníamos un concepto en la cabeza que es, bueno, o sea, en cualquier relación que tengamos con cualquier contraparte, lo razonable es, o sea, la parte más riesgosa tenemos que hacer nosotros. Es una startup, estamos arrancando, la probabilidad de que no llegues a ningún lado, de que te mueras básicamente en los primeros años es lo suficientemente grande como para además decir, no, voy a meterle componentes de riesgo adicionales innecesarios en elementos que no vamos a ganar nada ahí, ¿no? Entonces, el primer filtro un poco siempre era, oye, pues necesitamos trabajar con partners de confianza y precisamente hablamos de RPs, hablamos de tiempos de respuesta, de pues, estabilidad, ¿no? Primero tenemos que trabajar con gente seria. Y luego, una vez que pues, pasas este primer filtro de pues, mi contraparte tiene que ser mucho más estable que yo, por definición. Pues estamos arrancando, si no, nunca voy a conseguir acercarme a ellos. Entra en juego el siguiente componente fundamental, que es de qué forma nos pueden ayudar. Va a ser una contraparte que sea de los que nos dan quebraderos de cabeza
o de los que nos hacen la vida más fácil. Y esas conversaciones, pues al final son muchas de las que pues, sí lo necesitas conversar, o necesitas alguien que esté trabajando con ellos, que te hagan una recomendación, que te cuenten un poquito, o sea, te vas al esquema, pues si lo quieres ver más tradicional, ¿no? De hoy voy a hacer un RFI, luego pues pido propuestas y tal, y ves los documentos y los analistas, y todos son preciosos y perfectos, ¿no? Pero al final el sentarte, el platicar con las otras personas, el entender un poco pues, qué te pueden ofrecer, qué no, el entender cómo va a ser pues, la reacción cuando pues, las cosas no vayan perfectas, porque no van a ir perfectas siempre, influye, como dices, en muchas ocasiones más que el último centavo en el precio. Dicho eso, pues al final, con recursos escasos, quieres tener las dos, el servicio perfecto y además pues el mejor precio, ¿no? Pero al final sí hay un concepto de interacción, de entender todas estas piezas que no se pueden poner en un papel, que son mucho más cualitativas, que te lo recomienden personas que han pasado por la misma situación. Que ya les ha dolido a lo mejor ese camino, ¿no? Tal cual. Oye Luis, la inteligencia artificial es algo que, bueno, ya a veces nos parece que sobra de más decir lo que hace y los valores agregados que en los negocios en donde se implementan, pero en la banca, a lo mejor ayúdame nada más a dividirlo en dos partes. Obviamente la inteligencia artificial en toda la ayuda de tu back office, que me imagino traes desarrollos importantes y relevantes, lo acabas de decir hace rato, o lo compras o lo desarrollas. Me imagino que la inteligencia artificial puede llegar a ser un ecosistema de ambos. Y luego la competitividad con los otros negocios, con competencias en el mismo sector, que también están apostándole a eso para que el user experience atraiga usuarios, ¿no? Ustedes al principio lo platicamos, crecieron al doble. El crecimiento del doble no nada más es tasa, una experiencia válida, también es un tema de capacidades, es un tema de respuesta, es un tema que el usuario lo percibe y diga, esto me genera valor. Primero quiero platicar del back office. ¿Cómo una empresa del nivel de Clark hace, analiza y ejecuta la inteligencia artificial? Nosotros, por la naturaleza de nuestro equipo y quizá pues, en la parte que a mí me toca, pues, por mi propia naturaleza, ¿no? Al final estoy en un área de negocio, ¿no? Mi responsabilidad está con el negocio, pero pues esa mente desde pequeñito de pensar en la tecnología, de la curiosidad, nunca se te va de la cabeza, ¿no? Nosotros desde el inicio y antes de que hubiese inteligencia artificial, cualquier problema que afrontábamos era, oye, ¿esto cómo le puedo buscar una solución automatizada o muy automatizada? Ágil. ¿no? Ágil, sencillo. Entonces, cuando pues ya de hace 2, 3 años a esta parte empiezas a contar con soluciones de inteligencia artificial que puedes construir en el back office de una manera rapidísima y de una manera muy fiable, es como, pues, yo me siento como niño en Disneyland, o sea, de veras, ¿no? O sea, tú piensas, ahora nosotros este año, finales del año pasado, empezamos a ofrecer servicio a empresas. Nosotros, durante todo este tiempo, las cuentas que ofrecíamos, los productos, estaban 100% enfocados en las personas físicas y ya pues llevamos un tiempo sirviendo también personas morales. Cuando te paras y te sientas, oye, ¿por qué abrir una cuenta de una persona moral es tan difícil? Pues es difícil, o sea, nosotros lo hemos sufrido al final como empresa, también hemos tenido que abrir nuestras cuentas en algún momento. Oye, qué dificultad, y ya empiezas a conversar con las contrapartes, ¿no? con otros bancos, con otros que lo hacen. No, pues es que la dictaminación de los poderes, el comprobante de domicilio, no sé tal, ¿no? Procesos y pasos. Personas y personas haciendo eso y pues dificultades, ¿no? Porque digo, arrancamos y pues, tenemos que experimentar y
te tiene que doler un poquitito, ¿no? O sea, vamos a ver dónde nos duele. Entonces teníamos estas primeras conversaciones. No, pues es que bueno, o sea, el poder que me mandaron, no, pues es que era de otra empresa o era de otra persona. José Luis es el que sabe una cuenta, entonces el representante legal y tienes ahí una persona leyendo un poder de 80 páginas y al cabo de pues, ha leído 80 páginas, no, pues es que aquí no sale José Luis. Pues qué divertido. Y lo que te tardaste en hacer ese análisis. Tardado 1 hora en darnos cuenta de eso. Entonces el poder hacer un filtro. Digo, pues, sí, aquí aparece José Luis y tiene un poder. Y luego está bien y vamos a necesitar un abogado pues, que lea y que confirme que José Luis tiene la capacidad de abrir una cuenta a nombre de su empresa y de tomar un crédito. Pero que ya empieces, porque te pueden decir, vete a la página 52, que ahí está José Luis y te dice lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Pues has reducido un trabajo de 1 hora a 5 minutos, 1 minuto. Es tiempo, es procesos y es gente. Y es servicio al cliente. Claro. Que es al final, o sea, con el enfoque que platicamos es que en lugar de front office, tú quieras abrir una cuenta para tu empresa y te tardes meses incluso, si ya te está buscando lo puedes hacer en unas horas, o sea, en unas horas, pero al final tienes que terminar el contrato y tal, ¿no? Pero que se pueda hacer en el momento en el que lo estás iniciando, a nosotros como que nos pareció desde nuestra perspectiva cliente, oye, yo quisiera haber tenido esto cuando empezaba, ¿no? Entonces déjame entender algo que me parece sumamente importante. Ahorita platicábamos de cómo la inteligencia artificial te puede ayudar al back office, pero también te puede ayudar a la parte de la experiencia o del usuario final o del front office. Literal me estás comentando que la inteligencia artificial te ayudó a mejorar tu back office, pero con un enfoque de experiencia de usuario, lo cual obviamente te ayuda a disminuir costos, pero te ayuda a maximizar capital por la experiencia que le estás generando a los usuarios. Es un ganar-ganar en ese sentido. Totalmente, totalmente. Y genuinamente creo que es el punto en el que estamos ahora, donde no tienes que decir quiero lo uno o quiero lo otro. ¿Cuánto tiempo se tarda un usuario en acercarse con ustedes y obtener una cuenta? Minutos. Qué impresionante. O sea, minutos por lo que tarda en teclear. Te tarda más en bajar el aplicativo hablabas que en meterte información. De pues, biométricos, pues, hacerte tu fotito. Sí, sí. O sea, pero estamos hablando de... Que lo haces una vez. Una vez. Correcto. Y lo podemos hacer de una manera rápida, de una manera segura, evitando riesgos en temas de ciberseguridad, evitando errores. Ahí es donde quería darle una continuidad a mi siguiente pregunta. Hablábamos de tecnología, hablábamos de los vendors de infraestructura y hablamos de la inteligencia artificial, pero la ciberseguridad en la parte financiera es algo sumamente relevante e importante. Estábamos escuchando números de la cantidad de fraudes que existen. Muchos de nosotros vivimos ese tipo de escenarios. La pregunta específica es, ¿cómo haces que la experiencia financiera, la agilidad, que el aplicativo funcione, cosas que ya los jóvenes de hoy en día no viven lo que nosotros vivimos? Yo creo que nadie se acuerda de lo que es párate en una sucursal, agarra un papelito, lo tienes que escribir, se hace una calca, haces una transacción y espérate 24 horas para que se vea la transacción. Así vivíamos. O sea, así vivíamos en el pasado, ¿no? Pero ¿cómo haces que esa experiencia financiera sea cada vez más segura en términos de ciberseguridad y que no se convierta en una complicación que afecta a tus usuarios finales? ¿Cómo balanceas eso? Hablamos de tener al equipo de tecnología en el centro de la compañía. El equipo de ciberseguridad es uno de los equipos más importantes dentro del equipo de tecnología. Es uno de los equipos que precisamente tienen que estar pensando en cómo protegemos a nuestros clientes, en cómo nos protegemos a nosotros, evitándoles el sufrimiento de tener que protegerlos, ¿no? Al final, si tú quieres construir una caja fuerte perfecta, la puedes construir y le cierras todas las puertas y nadie entra y nadie sale, pero
nadie entra si eso es tu objetivo. Entonces tienes que estar constantemente balanceando. ¿Qué es lo que no quieres? ¿Qué es lo que no quieres? Y poniéndolos en el centro junto con el equipo de tecnología, o sea, siendo una de las áreas más relevantes de tecnología, son de las decisiones clave. Al final vas construyendo, creo que todo se basa en qué decisiones vas tomando para construir las cosas bien, y esa es una de las decisiones. Nosotros tenemos clarísimo que la ciberseguridad para nosotros es un pilar fundamental. O sea, si tú estás en una empresa que, no sé, vende sillones, estamos sentados en un sillón y pues entraste y tal, IKEA, no sé, pero se me viene ahora a la cabeza. Sí, sí. Sillones, ¿no? Tienes una cuenta en IKEA porque una vez pues, compraste unos muebles online y tal, y bueno, pues te hackean tu contraseña de IKEA. Pues dices, bueno, pues qué coraje, ¿no? Me hackearon mi cuenta de IKEA, pero pues tu preocupación casi que se acaba en el mismo momento en el que empezó. Tienes un problema con tu banco. Te hackean un banco, sí. Y estamos hablando de una dimensión sudas frío. totalmente distinta. O sea, sudas frío, y aunque estés preparado o sepas lo que tengas que hacer, es como, ya sabes, las alertas sísmicas y el famoso no corro, no grito, no empujo de hace 30 años, y ya sabes hacia dónde ir. Cuando está sucediendo y estás en el ácido, empiezan todas las dudas de a dónde tenía que marcar, qué tenía que hacer, qué tenía que suspender, y nunca es claro las decisiones que tienes que tomar para hacer ese control management de ese tipo de situaciones. Pero estás hablando de tu dinero, estás hablando de un tema totalmente relevante en tu vida, ¿no? No es una tienda departamental, como bien comentas. Que pues no pasó nada. O sea, aquí tienes que tener muy claro que sí pasa. La confianza es un factor fundamental. No puedes perder la confianza de los clientes. No puedes perder la confianza de los que no son tus clientes. O sea, no. Tienes que tener esa pieza fundamental y hacer muchos ensayos, el tratar de estar preparado para ese día en el que pues, te van a intentar pegar por un lado o por otro. Hablamos de inteligencia artificial hace un minuto y se empareja todavía más. O sea, la facilidad de atacar a otro y el precio de atacar a otro, ¿no? También ha disminuido dramáticamente de manera natural, ¿no? Al tener pues, herramientas mucho más sofisticadas. Antes, si un atacante, una persona con malas intenciones, pues, te quería hackear pues, tus clientes, tu compañía, tenía que tener ya un cierto nivel de sofisticación, ¿no? Y hoy, pues la verdad es que es mucho más fácil. Nosotros hablamos con algunos de nuestros proveedores recientemente, ¿no? Pues, genuinamente eso es un tema que tenemos en la mente siempre, ¿no? En tu boca y en tu día a día. Seguridad, todo lo que es identificación de clientes, etcétera, ¿no? Entonces nos decían, oye, es que, o sea, genuinamente, o sea, el costo de defendernos ha subido significativamente porque el costo de atacarnos ha bajado. Entonces, hay muchos más intentos fallidos de romper la seguridad de cualquier compañía, al final, ¿no? Digo, obviamente una compañía de servicios financieros, pues es así como que pues, el target más jugoso, ¿no? Porque es como que, oye, si lo consigo, creo que tengo algo que se puede materializar de una manera muy rápida, que es dinero al final del día, ¿no? Pues voy a atacar al que le puedo o me puedo beneficiar más como atacante, ¿no? Pero pues tú tienes que estar listo, tienes que estar preparado, saber que estás bajo amenaza, ¿no? Así como hablabas de los terremotos, es igual, está preparado, asume que estás bajo amenaza constante, está constantemente preparado, y benefíciate tú también, aprovecha las nuevas tecnologías para aumentar tu capacidad de defensa, para entrenar y para tratar de enseñar a tus clientes pues, lo que deben o no deben hacer. Porque la realidad es que la mayor parte de los fallos en seguridad a día de hoy son fallos humanos.
Sí, en las últimas semanas hemos escuchado, también en los podcasts de Tecnófagos lo mencionaron, de cómo la misma inteligencia artificial ya está rompiendo esas brechas o esos controles que el mismo humano le pone, y con una pequeña vista de luz, pues por ahí viajan y empiezan a romper muchos paradigmas al grado de llegar a ser un hackeo descontrolado, ¿no? Vimos lo de Mythos, vimos lo de Anthropic y así sucesivamente van a seguir creciendo, y probablemente conforme vaya pasando estos días va a haber más noticias de las otras inteligencias artificiales que están viviendo esos descontroles, pero esas causas que pues, obviamente están generando esa controversia. Y ahorita mencionabas algo bien importante, el tema de la velocidad. Cuando las organizaciones quieren cubrirse o quieren protegerse, corrígeme si me equivoco, pero está las áreas de compliance, está el tema gubernamental, está el tema modelo de gobierno, y cuando ya llegas al punto de querer tener todo controlado, ya pasaron meses, ¿no? Y a lo mejor en esos meses ya lo tengo, no pasó nada y lo logramos. El hacker no toma tiempo, no toma procesos, no se pregunta, no le pide permiso a nadie. A nosotros nos llega a tomar meses protegernos, a estos amigos les lleva horas. Es un diferenciador importante en el ecosistema de la protección versus el ataque, hackeo o situaciones en donde empresas como la tuya pueden llegar a tener esos problemas. Te hago esta analogía o esta pregunta porque quiero conocer tu punto de vista. La inteligencia artificial, la ciberseguridad, nos ayuda a detectar fraudes, te ayuda a tener controles, pero también está el lado negativo. Hoy en día vemos grabaciones con las voces que parece que sí es, pero no es, videos que no son, y que ya inclusive a la misma vista de los que estamos metidos en este gremio, ya te cuesta trabajo decir es verdad o no es verdad. La pregunta que te quiero hacer es, en esta carrera, en analogía tecnológica de quienes protegen el sector financiero versus quienes quieren romperlo, ¿quién está ganando la batalla? ¿Quién está ganando la carrera? Los buenos. Siempre ganan los buenos. Creo que es una perspectiva, no sé si decirte hasta un tanto idealista, pero sí, yo sí creo que los buenos, haciendo bien nuestro trabajo, poniendo el esfuerzo, entendiendo que el atacante es 24/7, te tienes que estar preparando antes, tienes que saber que a veces precisamente hacer las cosas bien, por duro que sea, te cuesta más que hacerlas mal. Saltarte la ley, pues lo puedes decidir ahora mismo, ¿sabes? Como, no, pues ahora voy a hacer una barbaridad, lo decido ahora, lo hago ahora, mientras que hacer las cosas bien requiere un esfuerzo constante, metódico, prepararte, pensarlo por adelantado, pero da sus frutos. O sea, sí se hacen esa capacidad de defensa, de estar preparado. Te paras a pensar en los laboratorios, los grandes por lo menos, pues también ellos mismos pues, tienen esto en mente, o sea, están en el lado de los buenos. Hablas de pues, ahora pues, las más grandes, ¿no? OpenAI, un Anthropic, van a sacar un modelo nuevo, pues si te permiten, te dan acceso antes a lo que ellos llaman precisamente los que se tienen que defender, así que pues, esto va a salir, te puedo dar acceso a versiones beta, te puedo dar acceso a ciertas herramientas antes para que te prepares, pero eventualmente va a suceder de todas formas, ¿no? Entonces, con una mente muy clara en lo que necesitas hacer, ¿no? Siendo muy metódico frente al caos del ataque, yo creo que vas a seguir ganando. Luis, estamos encantados con esta conversación, estamos aprendiendo muchísimo. La verdad es que siempre que platico con líderes me enfoco en tu rol y no es fácil estar en donde estás, no está fácil decir los números que ha logrado la organización en la cual hoy perteneces, y la verdad es que estamos honrados con
con este tipo de conversaciones que nos llenan de orgullo y sobre todo aprendemos, y te lo agradezco mucho. Estamos llegando básicamente a la conclusión de nuestra entrevista, a la cual nuevamente te agradezco, y quiero hacerte un par de preguntas más, ya un poquito más humanas o de liderazgo. Luis, si dentro de 10 años alguien que trabajó contigo te preguntara cómo fue Luis, qué dejó Luis a la gente, cuáles fueron las estrategias o cuáles fueron los aprendizajes que a un grupo de trabajo que tienes, porque a fin de cuentas las personas pues, son sumamente importantes y relevantes, seguimos y seguiremos siendo parte importante del ecosistema corporativo, y va a haber muchos valores que la inteligencia artificial no va a poder quitar, ¿no? Habilidades directivas y demás. Pero regresando a mi pregunta es, ¿qué te gustaría que esta persona diga de ti? Se preocupaba por nosotros. Genuinamente intentar que personas con las que has estado trabajando meses o años, pues se queden un poquito de ti y se queden un poquito por supuesto, estamos en una compañía, tenemos unos objetivos y unas métricas de negocio muy claras, pero sabiendo que para que esto funcione, todas las personas que estamos ahí tenemos que dar nuestro máximo. Y para mí eso lo que significa en muchos casos es tratar de que ¿cómo le hago para que las personas que están en tu equipo piensen así? Y ahí tiene un componente humano muy grande. Al final tú te despiertas por la mañana y te encuentras con 10.000 situaciones personales que te van a influenciar. Y que tienes que también que resolver, ¿no? En algún momento, claro. O no sé si resolver, pero sí solucionar, envolver, crecer a la gente, ¿no? Tal cual. Luis, pues muchas gracias. Ha sido una maravilla tenerte en este tiempo. Hemos platicado de toda la anécdota, hemos platicado de tu historia. Y por último, quiero cerrar esta conversación con una pregunta que siempre me gusta decirla, porque me parece que es una pregunta que nos ayuda a concluir y que sobre todo nos ayuda a que nos deja pensando, ¿no? En Leadership Conversation, cada transformación comienza con una conversación. ¿Cuál es esa conversación que transformó tu manera de pensar, tu manera de liderar? Esa es buena. Yo creo que posiblemente esta conversación a la que nos referíamos o platicamos un poquito al principio de empecemos algo, empecemos claro. Para mí ha sido, pues digo, en el aspecto profesional, definitivamente el mayor cambio, ¿no? Que luego pues, ha ido en una evolución constante, pero esta disrupción de venir de un mundo corporativo a empezar algo así como con una hoja de papel, definitivamente te diría que eso. Luis, estamos muy agradecidos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Queremos darte un pequeño reconocimiento a nombre de todo el equipo. Un aplauso, por favor, a todo el equipo por haber participado con nosotros. Nos encanta, por favor, que nos visites. Esta es tu casa. Y para el resto de la audiencia, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Los efectos de este episodio pueden incluir más curiosidad, más ideas y una ligera dificultad para volver a ver la tecnología como antes. Esto fue Tecnófagos, devoradores de tecnología. Hasta el siguiente episodio.